didáctica. Y a ver. Dice, la didáctica entonces es la disciplina que se ocupa de la teoría, el diseño y la práctica de la enseñanza en función de situaciones educativas concretas y particulares. Totalmente, bien. Eso sí, tal cual. De eso se ocupa la didáctica. ¿Sí? Cuando hablamos de la enseñanza, nos hablamos de la teoría, de la práctica y de la programación, porque esta anticipación de pensar qué es lo que vamos a hacer forma también parte de la didáctica. ¿Sí? Hubo una época, en la época en que yo estudié en la universidad, en la que armar una planificación era un parto realmente, ¿no? Porque había que poner en detalle, absolutamente en detalle, todo lo que uno iba a hacer, ¿no? Inicio la clase de tal manera, los 5 minutos, y estaba distribuido en tiempo, 5 minutos para la apertura, 20 minutos para el desarrollo, 10 minutos para el cierre, qué digo, qué no digo, no podía salirme, y si yo iba a dar clase y me salía de lo que tenía planificado, me desaprobaban la clase. ¿Por qué? Porque en esa época el fundamento teórico que sustentaba la práctica de la enseñanza era netamente tecnicista, ¿no? Era netamente conductista. Se consideraba que si yo enseñaba, el otro sí o sí aprendía, esto de que era un intento, que si yo enseño, capaz que el otro aprenda, no. Sí o sí, el error era mío, ¿no? O sea, había toda una fundamentación que hacía que la planificación tuviera un lugar, pero tan protagónico que yo no lo podía cambiar. Y si lo cambiaba, desaprobaba. Fíjense cómo han ido cambiando las cosas. Cambiando en comillas, porque les puedo asegurar que en muchos lugares todavía la planificación se considera más importante que lo que se hace en la clase. En vez de ser esa ayuda. Es así. Silvio dice que es así. Sí, profe, buenas tardes. Es así, yo he tenido directivos que te exigen una planificación y bueno, y esto que muchas veces se discute, que por ahí cuando vos tenés planificado algo, entras al aula, a mí me pasa en mis cursos mucho, y vos planificás una cosa y una pregunta disparadora de un alumno te derivó la clase completamente diferente. Es que la clase, una de las características que tiene es que es impredecible. Puedo de alguna manera algunas variables manejarlas, algunas, pero hay otras variables que escapan a mí. Los emergentes en una clase son fundamentales. ¿Estamos? Bueno, también tenemos que aprender, ¿no?, a diferenciar qué es lo que se va a transformar en un emergente pedagógico y qué es lo que es un emergente que distrae. Los chicos y las chicas en las escuelas secundarias utilizan mucho esto de buscar emergentes que distraen. Van conociendo al profe, ¿no? Saben lo que al profe les interesa, les gusta, entonces le largan una pregunta, ¿no? El profe se engancha, ¿no? Y están toda la clase hablando de ese tema y no quizás de lo que tenían programado. Si no lo hubiéramos hecho como... Si no lo hubiéramos hecho como estudiantes nosotros cuando no queríamos tirábamos una pregunta sabiendo más o menos a qué lado apuntaba el docente, claro, y toda la clase nos pasaba. Bueno. ¿A usted, profe, qué le interesa? ¿Sí? Bueno. Qué triste enterarme eso ahora. Bueno, vamos a probar ahora. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que sucede? O sea, Probemos ahora. Bueno, les hago una aclaración para ver cuál es la diferencia. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que aprender como docente? Darme cuenta cuándo es un emergente que es pedagógico, que quiere decir que es un emergente que despierta el interés de toda la clase, ¿no? Y cuándo es un emergente distractivo. ¿Estamos? Yo tengo que ser capaz de tomar esa decisión en la clase, ¿no?, para que la clase no se me dispare. ¿Está? Entonces, totalmente, sí. Y si no, otra cuestión que también puedo hacer yo como docente es decir, pero qué interesante ese tema que están planteando. ¿Saben qué? En la clase que viene vamos a trabajar sobre eso. Vamos a hacerle como tarea, cada uno indague, ¿no?, sobre esto y en la clase que viene lo trabajamos. ¿Está? Otras veces la situación es tal que genera otra cosa. A ver, si yo
antes de entrar a mi clase, hubo una pelea en el pasillo del centro entre dos estudiantes, ¿no? Y yo vuelvo a la clase y a mí no me importa nada de lo que pasó y yo sigo como si nada hubiera pasado, entonces ahí tampoco estoy, digamos, asumiendo el compromiso que significa que la enseñanza es una situación donde está atravesada por todo lo que acontece alrededor, ¿no? Porque esto tiene que ver, digamos, si hubo una pelea, tiene que ver con que tenemos que trabajar cuestiones que tienen que ver con el valor, con la norma y demás, y hacer un trabajo de reflexión ahí. Ahora, si a mí me empiezan a preguntar, a ver, si a mí me gusta más el que cantó primero en La Voz o el que cantó último, La voz. y bueno, ahí están queriendo ocupar el tiempo en otra cosa. No sé si soy clara con el ejemplo. Sí, profe, hacen esas cosas. Bueno, entonces, Profe, sí, ahí me parece que es interesante también pensar como docente, sobre todo posicionándonos en la dimensión teórica, ¿no? Esto de cuáles son las concepciones que tenemos nosotros en relación con esa manera de enseñar, porque me parece que un buen ejercicio de la docencia es encontrar el vínculo entre el interés del alumno, que de momento es la distracción, es quizás pasar por arriba del profe o creerse que la sabe más que el profe, pero me parece que hay una oportunidad y cuando el alumnado intenta hacer eso, yo creo que pone su creatividad y su atención justamente en desviar ciertos temas del docente, ¿no? Como para esquivar la responsabilidad de estudiar. Y me parece que como docentes es un desafío agarrar eso y invertir la situación. Cómo uno como docente puede apropiarse del interés del estudiante para volcarlo hacia un lugar determinado, direccionarlo hacia un lugar determinado. Y eso tiene que ver muchísimo con cómo nos vemos nosotros como docentes y cómo vemos el aula o la situación áulica cuando el estudiante saca un tema, por ejemplo, polémico como el que vimos hace un rato en la clase de pedagogía de la profesora esta que le grita al estudiante. A mí me parece que la confrontación que genera el estudiante es una oportunidad genial para por lo menos reflexionar sobre ciertos saberes, ciertas cosmovisiones o paradigmas que hay en la sociedad. Son como disparadores y dispositivos que por ahí uno no los piensa cuando planifica la clase, pero que en el momento en que salen no los puede desaprovechar. Son la oportunidad de captar la atención y redirigirla de los estudiantes. totalmente, Guille, totalmente. Y lo importante en esto es que tomemos la decisión que tomamos, seamos conscientes que tomamos esta decisión por tal razón, nosotros, ¿no? En esta cuestión que decís vos, ¿cómo yo me doy cuenta de que este alumno, ¿no?, me está queriendo, digamos, distraer en alguna cuestión? ¿Cómo hago yo para tomar esto, potenciarlo y poderlo trabajar para que sea productivo para el grupo? Pero es importante que tomemos conciencia de estas cuestiones. Lo que están viendo en pedagogía es fundamental, y todo lo que vean en pedagogía es el fundamento que define también lo que va a ser mi enseñanza. Por eso es fundamental también. Y tiene que ver también con, bueno, con qué entendemos por enseñanza, que va a ser el otro tema del que vamos a ir hablando. Pero bien, muy bien, Guille. ¿Alguien más quiere plantear alguna cuestión? Sí, Andrés. Sí, permiso. Sí. Nada, lo que trajo Guille me hizo mucho sentido, me pareció buenísimo, pero también me parece que hay otro espacio más que podríamos agregar, que es tomar registro de qué tan frecuente me sucede esto y empezar a hacer una introspección, a ver qué me está pasando a mí o qué me está faltando a mí como docente para poder capturar la atención de esos estudiantes y cuál es la necesidad de esos estudiantes y, o sea, para qué hacen lo que hacen, porque evidentemente ahí hay una brecha para trabajar. Totalmente. Bueno,
o qué me está pasando a mí, que el estudiante, como diciendo, toma parte de la clase y distrae a todo el resto, tiene que ser un ida y vuelta. Tanto qué le pasa al estudiante, como plantea no sé, chico que estuvo Andrés, o como que me pasa a mí que el estudiante hace que mi clase se vaya lejos. Claro. Bueno, pero justamente estos espacios generados en el instructorado tienen que ver fundamentalmente con que empecemos a repensar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué cosas puedo yo mejorar? ¿Qué cosas cambiar? ¿Desde qué lugar me comprometo en la tarea de enseñar? ¿No? O no, porque también esta cuestión de decir, bueno, yo asumo un compromiso de enseñar y me preocupo por lo que pasa en la clase, o yo voy, doy mi contenido, no importa que los otros hagan lo que hagan, total yo son 2 horas, estoy ahí, después voy, sigo mi vida y chau. O sea, la enseñanza es una práctica humana, es muy particular. Si bien hay todo un debate, podemos estar horas debatiendo si tiene que haber alguna vocación o no vocación con respecto a enseñar y demás, la realidad de la milanesa es que si yo soy un constructor, un albañil, ¿no? Y lo que, digamos, estoy haciendo es una casa y estoy construyendo una pared y pongo mal el ladrillo, bueno, lo sacaré, lo ribaré y lo haré de nuevo. Pero el ser docente implica un compromiso que va mucho más allá de eso, porque uno no toma conciencia y no toma dimensión de la influencia que puede llegar a tener en los alumnos lo que uno dice o lo que uno hace, porque también tiene que ver con lo que uno dice y con lo que uno hace, porque a veces yo digo mucho pero no hago nada, ¿no? Y en la docencia la cuestión del modelo sigue estando presente, aunque, digamos, se cuestione y demás, sigue estando presente este tipo de cosas. Y hay un compromiso ético muy fuerte en lo que implica enseñar, ¿sí? Si uno no tiene pasión por lo que enseña, difícilmente lo va a poder transmitir o va a enganchar al otro, ¿no? Hay muchas cuestiones en juego. Y estos espacios que tenemos de poder repensarnos nosotros nuestra práctica, sea lo que enseñemos, porque, digamos, si yo estoy enseñando lo que enseño es porque tengo cierto saber que puedo transmitir al otro. Pero bueno, ¿qué compromiso asumo en esta transmisión? ¿No? Y toda esta cuestión, ¿cómo me paro yo en ese lugar? ¿Qué lugar le doy al alumno? ¿Qué lugar le doy a este saber? Donde una compañera decía en el encuentro pasado, pero ¿cómo? Si las mujeres antes para tejer tal cosa no sabían tanto cálculo y lo hacían, ahora ¿cómo es que si no saben el cálculo supuestamente no pueden aprender tal cosa? ¿Tendré que ver otras cosas más? ¿No? Bueno, todos estos cuestionamientos creo que son como sumamente importantes, ¿no? ¿Qué más? Profe, le hago una consulta. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el grupo con mis compañeros en pedagogía y bueno, surgió este tema de cómo hacer cuando en una clase tenemos alumnos cuya realidad socioeconómica es muy precaria y que llevan esa realidad al aula y que nosotros nos damos cuenta de que les está afectando mucho en el aprendizaje. Entonces, por ahí yo les contaba mi experiencia, que yo soy profesora en educación media, en un primer año de una escuela con este tipo de chicos, con estos problemas así, y que por ahí estamos en la disyuntiva de si paro un poquito la clase para atender a estos chicos con lo que me quieren contar, con todo su peso que llevan y que se lo quieren contar a alguien, o sigo adelante con los contenidos y los dejo ahí. Entonces, uno por ahí no sabe qué es lo correcto, o sea, desde el humano te dice, escúchalo, dale el espacio, porque es lo que te nace. Y desde lo curricular te están apurando para que sigas con los contenidos. Entonces, quería saber por ahí cuál es su postura. Bueno, nadie puede dejar en la casa lo que está viviendo e ir a la escuela con ninguna mochila. Eso es mentira. Y nosotros, incluso nosotros los docentes, tampoco lo podemos hacer, ¿no? Porque somos humanos.
O sea, uno lleva a la escuela y va con todo ese peso. En las situaciones, digamos, de los alumnos, con todas las carencias sociales, económicas y demás que tienen, ¿no? Nos encontramos no solo en las escuelas medias y primarias, incluso en los terciarios. Yo trabajé, digamos, mis 30 años de docencia en formación docente, y nosotros teníamos alumnas que se nos desmayaban porque estaban desde la mañana trabajando, se iban a las 2 de la tarde al instituto sin comer nada y se desmayaban de hambre, ¿sí? Uno no, o sea, estas variables, ese contexto que está presente va a condicionar lo que te pase a vos en la clase. Ahora, hay que tener cuidado con exponer al alumno, porque uno no sabe, digamos, cuál es la situación de todo el grupo clase en sí. Si yo tengo 3 o 4 alumnos que están atravesando una situación compleja y los otros no, hay que ver, digamos, si esos alumnos quieren exponer su situación al resto o no, porque si no yo lo tengo que acompañar más privadamente. ¿Estamos? Yo puedo dividir la clase, o sea, desarrollar la clase o una temática en conjunto con la clase, y después cuando van a trabajar en forma grupal, yo me puedo acercar a ellos, o los puedo llamar al escritorio, y puedo hablar en forma más particular con ellos. ¿Estamos? ¿Mm? Sí. Profe, estos que yo les cuento, estos alumnos que le cuento, eran 5 alumnos que tenían una realidad bastante así, a ver, no sé cómo decirlo, con entradas en la policía, un montón de situaciones, había uno que era repitente y demás, y ellos me decían, profe, nosotros hacemos la tarea, porque encima ingresaban conmigo 12 menos 10, salían a la 1, nos quedábamos ahí un poco sin preceptor a veces y demás, entonces había que tenerlos en el aula, entonces decían, hacemos la tarea si usted nos deja sentarnos en el escritorio suyo. Entonces, bueno, traía las sillas y se sentaban los 5 alrededor de mi escritorio, ¿no? Y bueno, creo que los otros compañeros más o menos conocían cómo eran estos chicos, y bueno, pero bueno, era la forma de contenerlo y de que hicieran algo en esa hora de clase. Pero está bien, está bien. Sí. No, uno no puede, porque uno no puede, o sea, la problemática social no queda fuera del aula. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? La clase no es una isla ni de la escuela, ni del contexto, ni del barrio, ni de nada, ¿no? Quizás en algunas situaciones nosotros tenemos que poner en conocimiento a otros para que nos ayuden en la situación. Si es que esta persona, este grupo tiene problemas, qué sé yo, de recursos, ¿no? Ver de qué manera se los puede ayudar. Chicos, si los alumnos tienen hambre, difícilmente nos van a escuchar lo que nosotros querramos decir. No nos pasa a nosotros que estamos 2 o 3 horas acá en el grupo y tengo ganas de tomar un mate, tengo ganas de hacer alguna cuestión y ya me empiezo a poner incómodo. No puedo estar 3 horas escuchando, ¿no? O desarrollando una clase si tengo hambre. ¿Estamos? Bueno. Es complejo, ¿vieron? Por eso les decía, y lo he repetido en varias oportunidades, que la enseñanza, si creo que digamos que con la didáctica voy a conocer una técnica, no es así, ¿no? La situación de enseñanza es como mucho más compleja, ¿no? Bueno, estuvimos hablando básicamente de lo que implicaba la didáctica, y la propuesta que tengo para ahora, para este encuentro, es que nos centremos un poco en lo que es la enseñanza. Dijimos que el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Entonces, hoy vamos a trabajar en distintos conceptos que están relacionados, por supuesto, con respecto a lo que es la enseñanza. ¿Está? La idea es que cada grupo va a tener un concepto de enseñanza, va a estar transcripto, o sea, ahora se los voy a mostrar en el Power, para que hagan una captura de pantalla. Tienen un concepto de enseñanza que se piden que lo analicen y que intenten dar un ejemplo de una situación de enseñanza que de alguna manera represente eso que se está diciendo en teoría. ¿Estamos? Profesora. Sí, profe. Ok, bien.
Esto mismo que les voy a mostrar ahora es lo que voy a subir en la plataforma, ¿está? Y lo que ustedes van a tener que hacer es responder al equipo al cual pertenecen. Los equipos hasta que terminamos esta unidad siguen siendo el mismo grupo, ¿no? Entonces lo que les pido es que suban el Meet, ¿no? al chat, así se pueden incorporar, y yo voy a ir visitando, digamos, los grupos. ¿Estamos? Para cualquier duda, cualquier explicación. También en la plataforma, lo que voy a subir, aparte de esta actividad, es una ficha bibliográfica en donde están los temas sobre enseñanza. ¿Estamos? Es de un texto que se llama El ABC de la tarea docente, es un capítulo sintetizado, es una ficha que hemos armado las profes de didáctica del instructorado para que no sea como tan largo. ¿Está? Entonces, las temáticas que vamos a abordar, salvo 2 conceptos que son extraídos de otro texto, todos los textos que dicen Girs y Palamidesi están en esa ficha bibliográfica que también está subida. Esa ficha bibliográfica es de apoyatura a esto que estamos haciendo. Y lo que también les quiero aclarar es lo siguiente. Cada grupo va a tener una definición de enseñanza, pero, digamos, en la plataforma van a estar todas las definiciones de enseñanza puestas a cada grupo. Es importante que todos hagan lectura de todas las definiciones de enseñanza, que no se queden con una. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, entonces, ya saben, del grupo 1 al grupo 6 muestro las consignas. ¿Estamos? Bueno, dice acá, en los grupos como están constituidos, encontrarse en Meet con el mismo enlace, creando uno nuevo, presentar un enlace en el chat, trabajar con la consigna del grupo correspondiente. Grupo 1, ¿la ven bien? Sí, profesora. Bien. Ahí, Sí, se ve. Bien, ahí tienen un párrafo Sí, que es de Girs y Palamidesi, que es del texto que les decía, y la pregunta es, ¿qué es la enseñanza según el autor o la autora? Recordar y seleccionar una situación de enseñanza de la que fueron partícipes que pueda representar esa frase. Relatarla y responder por qué creen que esta situación elegida representa el concepto de enseñanza presentado anteriormente. Todos tienen las mismas preguntas, solo que la frase es diferente. Lo que yo les pido es que después, cuando se pongan a estudiar o a mirar el material, junten todas las frases, porque son distintas definiciones. Este es el grupo 1, paso al grupo 2. Perdón. Grupo 2 también tiene una frase del texto que está subido de Girs y Palamidesi, y también se les pide que expliquen qué es la enseñanza para la autora, ¿no? Y qué ejemplo podrían dar. ¿La copiaron? Sí, profe. Ok, vamos. Listo, Taylor. Voy al grupo 3. Grupo 3. También está en Girs y Palamidesi, el texto que les he subido de guía. ¿Copiaron?